Jesús nació en Belén de Judea, cuando Herodes el Grande era rey de ese país. En esa época, unos sabios de lejanos países llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el niño que nació para ser el rey de los judíos? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes y todos los habitantes de Jerusalén se pusieron muy nerviosos cuando oyeron hablar de esto. La Navidad ha llegado y con ello también una pregunta que es clásica acerca de este tiempo. La pregunta que los magos dirigen hacia Herodes cuando llegan ante él. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Esa es una pregunta que intentamos ahora abordar y que trata de mostrarnos acerca de la presencia de Dios entre nosotros y cuál es la actitud que podríamos nosotros tener ante esta pregunta. En primer lugar, tenemos que considerar lo siguiente. ¿Por qué de pronto llega gente ajena al pueblo de Israel, ajena a las promesas, y vienen cruzando desde distancias largas para poder encontrar al Mesías? Bueno, se trata de la esperanza mesiánica, que realmente está al interior de cada ser humano. Está ahí porque Dios la puso dentro de cada uno de nosotros. Está ahí porque forma parte del diseño con el cual todos los seres humanos hemos sido creados y se refleja de muy diversas formas. Es ese anhelo por lo trascendente, esa búsqueda y de descubrir que hay algo más que lo que hemos estado viviendo. Es la pregunta que tratan de responderse desde muy diversas plataformas y que le lleva a las personas hacia una búsqueda de lo espiritual o de lo religioso. Es una pregunta que está adentro de cada uno de nosotros, como diría el salmista. Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco desde que amanece como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Esta es una pregunta que está ahí presente en cada ser humano. Tiene que ver con lo religioso, quizás con aquello que llaman los sociólogos o psicólogos como eso de el concepto religioso en cada ser humano. Se trata desde las escrituras de las semillas del verbo que están presentes en cada ser humano. Se trata de algo que hacia el interior de cada ser humano tiene que buscar un vínculo para con Dios, o como el apóstol Pablo diría, se trata de la ley de Dios que está inscrita en cada uno de nosotros. De hecho Pablo así lo escribió en su epístola a los romanos. Porque los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley de Dios, porque aunque no los conozcan, pero ellos mismos saben lo que es bueno y que es malo. Es como si tuvieran esa ley escrita en su mente o en sus corazones. Entonces, esa búsqueda de lo espiritual, la búsqueda de lo trascendente está presente a través de todas las edades y está presente en cada ser humano. Esto es algo de lo que llevó a los sabios a buscar al Mesías, basados justamente en una promesa muy antigua que se encuentra en el libro de los Números, una promesa que habla acerca de que nacería alguien y que una estrella habría de anunciar ese mensaje. La profecía dice así en el libro de Números: lo veo a él, pero no aquí ni ahora. Lo percibo, pero lejos en un futuro distante. Una estrella se levantará de Jacob, un cetro surgirá de Israel, aplastará la cabeza del pueblo de Moab y partirá al cráneo de la gente de Seth. Esta promesa antigua seguramente también fue conocida por aquellos magos que venían desde el oriente. Ellos sabían de esta promesa por una razón que es muy clara. No debemos de olvidar que los judíos estuvieron algún tiempo precisamente en la región de Babilonia o de Persia, de donde estos sabios venían. Y en ese contacto también tuvieron contacto no solamente como esclavos, sino también tuvieron contacto con las escrituras, porque ese judaísmo que estaba ahí presente, aun cuando esclavos finalmente de una o de otra manera seguían hablando y predicando su palabra. Entonces, a partir de ello, te podríamos decir que hay un elemento que está ahí presente. Ellos conocen y saben acerca de esa profecía. Ahora, la profecía genera algunos elementos que identifican lo que habría de venir y la podemos leer en el libro de Números y después compararla con cómo aparece precisamente en los evangelios. En la profecía, justamente ese día sí, vimos su estrella y el niño que nació para ser rey, en el libro de Números.
Y en el texto del Evangelio uno podría leer, una estrella se levantará de Jacob y un centro surgirá de Israel. Son elementos que son comunes, elementos que tienen que ver con la estrella y con un niño. Esos dos elementos están ahí, pero es un niño que no solamente está ahí, sino que nació para reinar. Esos elementos hacen que lleguen entonces ante Herodes y hagan la pregunta necesaria: ¿dónde está el niño que ha venido a adorar? Esta es una pregunta que también inquieta a Herodes, como el mismo texto del Evangelio lo plantea. Lo inquieta por un par de razones. Una, se levanta un cetro sobre Israel, y él efectivamente era el tetrarca en esa época o el gobernante de la región, pero es un gobernante que tiene dos características. No es judío, él es moabita, y de ahí que cuando se habla de una estrella que se levantará de Jacob para poder acabar con Moab, de pronto es una profecía que afecta su propia vida, sus intereses, porque es una profecía que está anunciando que habrá de terminar el trabajo de reinado que él está ahí haciendo, usurpando un poder, porque no es judío y está ahí más bien por la imposición del pueblo romano o del gobierno romano. Entonces son elementos que por supuesto habrán de inquietarle, no precisamente porque esté en la espera de un Mesías que venga a salvarles, sino porque es el nacimiento de este Mesías y de esta estrella. Lo que están anunciando también es que la oportunidad de reinar para él finalmente también ha acabado, porque este rey habrá de traer salvación a su propio pueblo, que es Israel. Entonces, este mismo texto también describe una misión que está presente: salvación y liberación de los poderes que han mantenido oprimido al pueblo, como es el entorno de este usurpador, pero también no solamente de él como gobernante, sino del imperio romano que está atrás de él. Entonces, la misión es descrita en estos términos. También hay que reconocer que el concepto por el cual se está manejando aquí la salvación es muy, muy diferente. Se presenta como un niño, y sin embargo en ese niño reside la soberanía de Dios para poder dar la libertad a su propio pueblo. Es la manera en cómo se está manifestando esta profecía, y por la cual esos sabios de Oriente vienen y viajan un largo trecho, muchos kilómetros, para poder llegar hasta ahí. Ese niño que está ahí presente, al que ellos vienen a adorar, también es el Mesías que ha venido para reinar. Y esto tiene que ver con el lenguaje propio que se utiliza. El niño, el Mesías, el ungido, que se refiere a una práctica antigua que los judíos hacían, aunque no solamente los judíos, pero particularmente en el entorno bíblico es los judíos los que hacen esto para poder consagrar a cierto tipo de personajes dentro de su propia historia, dentro de su propia fe. Entonces son el ungido, el Mesías, que es la palabra Mesías significa ungido, y que en el Nuevo Testamento es traducida también como el Cristo para referir al ungido. Entonces, en el Antiguo Testamento tienen ya la práctica acerca de esto. Uno de esos elementos puede uno leerlo precisamente del libro del Éxodo, capítulo 28. Ordenarás que Aarón y sus hijos se vistan con estos trajes, y entonces les pondrás aceite, es decir, ungir para consagrarlos como sus sacerdotes. Pero entonces no solamente son los sacerdotes. En otro texto podríamos leer cómo también otros personajes son ungidos. A Jehú, hijo de Nipsi, lo ungirás como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel-Meholá, lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. Entonces observemos que hay una triada de personajes, los cuales habrán de ser ungidos, y este niño precisamente es el ungido, y entonces deberíamos de presentar a él como el ungido por autonomacia, porque si bien el Mesías es profeta, es sacerdote y rey, y si puedo decirlo así, en este niño Mesías los tres elementos son conjuntados. Él es un profeta que ha nacido, porque él viene a proclamar la palabra de Dios. Él es un sacerdote porque intercede por el pueblo ante nuestro Dios y Padre, pero también es un rey porque él ha venido para gobernar, para ser rey y para ejercer toda soberanía en el nombre del Dios Todopoderoso. Entonces, él es el Mesías que ha venido para reinar. Este Mesías no solamente está ahí, sino que este niño es también al mismo tiempo una profecía que ha sido cumplida, una profecía que
hacía siglos había sido dicha por parte del profeta Isaías. Dios mismo les va a dar una señal. La joven estará embarazada y pronto tendrá un hijo, al que pondrá por nombre Emanuel, es decir, Dios con nosotros. Este mismo texto finalmente se va a cumplir y es la manera de cómo lo interpreta el evangelista Mateo cuando redacta su texto. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho, lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Presten atención, una mujer joven quedará embarazada y tendrá un hijo y llamarás a este niño Emanuel, porque este nombre significa Dios con nosotros. Entonces, tenemos ahí algunos elementos más de esta salvación mesiánica. El niño que está ahí no solamente es un niño que está ahí, sino que es rey, y también a eso habla acerca de la salvación. Habla acerca de dos elementos importantísimos al respecto de la salvación mesiánica. Número uno, el que Dios se coloca a favor de nosotros. Es el Dios que se coloca con nosotros, aunque el texto realmente, para poderlo decir de una forma más explícita, no solamente es el Dios que se coloca al lado de, sino el que se coloca alineado con nosotros, a favor de, y esa es una actitud totalmente distinta. Dios se coloca a favor de nosotros, es decir, a favor de su pueblo, y se coloca a favor de nosotros por una razón importantísima, porque su intención es venir y traer bendición de Dios a favor de nosotros. Pero el segundo punto no es menos importante. Este niño que ha nacido es no solamente un niño más, sino al mismo tiempo es un niño que es nacido, pero que al mismo tiempo es Dios con nosotros. No solamente es un niño, sino que entonces la naturaleza divina le está acompañando. Entonces, todos estos dos elementos lo que conforman es precisamente una manifestación que va a transformar la realidad en derredor del nacimiento de este niño y de la realidad para su pueblo, porque él finalmente vino para poder transformar la realidad de este pueblo. Esa transformación Dios la va a hacer presente. Y el mismo libro de Isaías nos hace un escenario interesantísimo acerca de cómo Dios va a hacer esto. Dice el libro de Isaías: cuando llegue ese día, el león y el cordero se llevarán bien, el tigre y el cabrito descansarán juntos, el ternero y el león crecerán uno junto al otro y se dejarán guiar por un niño pequeño. Considera brevemente esta imagen que nos es presentada por el texto del profeta. Considera solamente un momento lo que está diciendo aquí, donde los elementos que antes eran antagonistas ahora pueden estar perfectamente unidos. Lo que antes podía entrar en conflicto y en competencia y en aniquilación del uno al otro, ahora todos esos elementos que estaban ahí son eliminados para poder entonces entrar en un escenario de paz perfecta, donde lo irreconciliable ahora es reconciliado. Considera esto: no solamente es el león y el cordero, sino también es el ser humano que había estado enemistado para con Dios y que ahora experimenta de la gracia y de la bendición para poder vivir y caminar junto a su Señor, junto a su Padre nuevamente, y volver a tener experiencia única de comunión con Él. Es el Mesías, es el Dios con nosotros el que se ha hecho presente. Es aquel del cual también el evangelista Juan en su texto escribió diciendo así: aquel que es la palabra habitó con nosotros, porque vino y se hizo uno como nosotros, y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Él es el Dios con nosotros, no solamente a favor de, sino que está con nosotros y como uno de nosotros. Este mismo texto plantea algo más. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra, porque está refiriéndonos ahora solamente a algo donde no solamente es Dios, sino es ese Dios eterno, porque ese Dios eterno es el único que finalmente podría venir, salvar y transformar la realidad, porque así como creó, también es al mismo tiempo el que tiene la capacidad a través de su palabra para poder manifestarse y traer bendición a todo su propio entorno donde Él se hace presente. Por eso es que Él viene a habitar entre nosotros, y entonces se generan elementos que no podrían haber ocurrido de ninguna otra manera, sino salvo
por la presencia de Dios, donde lo eterno y lo temporal ahora conviven, así como aquellos que antes eran antagonistas, como el león y el cordero, y que ahora pueden estar en paz. Ahora lo eterno y lo temporal se unen en la presencia de Cristo, donde por un lado este Mesías es Dios, pero también es un ser humano como cada uno de nosotros. Y todo esto nos va a mostrar que a partir de estos elementos Él es el Jesús, el Cristo, el Mesías, Emmanuel, aquel que puede conducirnos y capacitarnos hacia el cumplimiento de la plena voluntad de Dios, para que tú y yo podamos experimentar una bendición plena de parte de Él. Entonces, el marco de sus acciones va a denotar la forma de cómo Él está actuando. Por un lado, el amor; por el otro lado, la verdad, donde amor y verdad no son elementos distintos, sino elementos que se complementan en el otro, en el uno y en el otro, y donde a través de esas perfecciones del amor y de la verdad, porque es lo que Él vino a mostrar a cada uno de los que hoy estamos aquí en este mundo, porque para eso se manifestó, porque a través de su amor podemos experimentar su gracia, su bondad, su misericordia, pero también a mostrarnos lo verdadero y a llevarnos a una correcta relación para con Dios. Son perfecciones que nosotros ahora podemos disfrutar. Son perfecciones de Dios, sí, pero son atributos comunicables que hoy nosotros podemos experimentar y vivir cuando estamos en su presencia. Todo esto es parte de lo que Dios ha llegado a hacer. Ahora, aquellos sabios llegaron hasta Jerusalén, hicieron una pregunta: ¿dónde está el rey? Esos sabios llegaron hasta ahí cruzando miles de kilómetros o cientos de ellos, no sé cuántos son, pero llegaron con un objetivo. Ellos llegaron a adorar. Reconocieron que ese niño era el Señor y el Salvador. Hoy a nosotros también nos toca responder esa pregunta y hacernos esa misma pregunta: ¿dónde está el Rey que ha nacido? Para entonces adorarle, entregando nuestra vida como ofrenda para que Él, Jesús, el Mesías, nuestro Salvador, para que Él sea glorificado. Que nuestro Dios nos bendiga en esta Navidad.